Y sí, ya lo mencionaba Danilo, acontecimientos en los últimos días que tienen que ver con desde un decreto de esencialidad del gobierno, pasando por un fallo judicial que excluye al PIT-CNT de la estafa del plan de vivienda sindical, pero además le podríamos agregar, y de repente arranco con eso que es bien fresquito y de actualidad, lo que le decía a ustedes, la negativa digamos, lo que los trabajadores del transporte ayer dieron a conocer luego del anuncio del intendente de la rebaja del boleto para quienes tienen tarjeta STM. Pero preguntarle primero con la bienvenida, Marcelo, un placer realmente tenerte aquí en la mañana de Arriba Gente. Un gusto como siempre. Yo decía hace un rato, no estabas todavía en el estudio, que digo, va a estar bueno preguntarle a Marcelo si sabe algo de la posición de los trabajadores, porque a priori, si uno lo titula diciendo los trabajadores no están de acuerdo en la rebaja del boleto, y dice, pero ¿cómo no van a estar de acuerdo con una cosa que es beneficioso para la población? Preguntemos qué pasa, cuál es la argumentación de los trabajadores que no ven con buenos ojos esta rebaja. Bueno, le vamos a preguntar hoy porque tenemos ahora en un ratito mesa representativa y la gente del transporte va a estar. Con mucho respeto por los compañeros, yo la verdad que tengo otra mirada. Ajá. A mí me gusta cuando cualquiera de los productos que hacen a la vida básica de nuestra gente reducen su precio, porque eso implica directamente una mejora del salario por vía indirecta. Implica, digamos, que los recursos que uno tiene que destinar a una cosa, aunque sea en una ínfima parte, los puede destinar a otra. Así que en realidad para mí, bienvenida esa medida. Los compañeros más directamente vinculados al transporte, que con seguridad habrán estado en el detalle de la conversación y la negociación, nos aportarán nuevos elementos. Ellos hablaron de un tema como de reorganización que haría peligrar los puestos de trabajo, es decir, como que nos quedamos nosotros con el título más importante, que es la rebaja en el precio del boleto, pero adosado a eso, aparentemente manejaban la información de que esto traería una reorganización de las líneas, que en eso era que veían el punto peligroso. Y en ese caso habrá que apelar a los mecanismos de la negociación colectiva para propender a llegar a acuerdos y que se pueda, digamos, desarrollar el empleo, que es otro de los temas importantes que hay, ¿no? Me diste el pie bárbaro, negociación colectiva. ¿Se salteó la negociación colectiva con el decreto de esencialidad en ANCAP? Porque el decreto de esencialidad metió algunas cosas, volviendo al tema de la reformulación de los horarios de trabajo y todo, que son cosas que son más bien como para discutir a nivel justamente de negociaciones con el sindicato, ¿no? Sí, mirá, sin entrar en consideraciones sobre el fondo del conflicto que estaba procesándose, particularmente por la cuestión de la industria cementera, pero principalmente por el servicio médico de ANCAP, a nosotros nos disgustó mucho el decreto. Porque en definitiva teníamos la información, y eso nadie lo ha desmentido, de que los trabajadores lo que venían haciendo es cortar las horas extras, y sabemos que no hay obligación de hacer horas extras, y que además a todas las guardias gremiales que había pedido el directorio, los trabajadores habían respondido afirmativamente y organizando esas guardias gremiales. Lamentablemente el decreto cambia prácticamente la totalidad del conflicto, aparece allí dos elementos nuevos, que es la reestructura esta de los horarios, que es cierto que se venía discutiendo hace bastante tiempo, pero que no había llegado a un acuerdo y ahora se desarrolla en forma unilateral. Si uno le pregunta al movimiento sindical, a ver, ustedes, más allá de que puedan eventualmente en el corto plazo ganar más por hacer horas extras, bueno, yo prefiero un lugar en donde inclusive entren más trabajadores, pero trabajemos todos el horario normal de trabajo. Ahora, fue una reestructura impuesta y además con sanciones muy peligrosas, ¿no? Porque hay gente que ya tiene anuncios de sanciones de 90 días, realmente a nosotros nos preocupa mucho, rechazamos este decreto y venimos trabajando desde el punto de vista de descomprimir y de tratar de que se levanten no solamente el decreto de esencialidad, sino las propias medidas, conversando con nuestros compañeros de la Federación ANCAP para tratar de generar un espacio en donde las cosas se puedan negociar, ¿no? Y ahora voy a lo del fallo judicial que decía, o sea, en pocos días y horas, diría además, tuvimos una serie de temas, bueno, fundamentales y vaya si son importantes. Estamos hablando del fallo judicial que excluyó al PIT-CNT. ¿Qué es lo que te merece como primera reflexión el conocer este fallo judicial? Bueno, por un lado,
que nosotros aspiramos a que efectivamente se resuelva el déficit habitacional del país y que los trabajadores y la gente más desposeída pueda resolver su vivienda. Este es el asunto principal. Nosotros hemos afirmado muchas veces que en definitiva los problemas judiciales que se venían desarrollando eran entre empresarios, no gestores del PIT-CNT, sino empresarios privados, ajenos a la vida, digamos, interna del movimiento sindical. Nosotros somos respetuosos de la resolución. Nos gustaría, digamos, que todo este asunto que ya lleva 4 años, sí, y en el cual es muy importante que la gente sepa que el PIT-CNT no toca un peso del plan de vivienda, porque la única línea que quedó funcionando es la que atiende la Agencia Nacional de Viviendas y el Ministerio de Vivienda, que financia a las cooperativas de trabajadores que construyen su casa, digamos, con sus propias manos. El dinero que facilita el Ministerio de Vivienda va derecho para las cooperativas. El PIT-CNT lo único que hace es que, bueno, organiza la inquietud, organiza a los trabajadores, se ha formado una federación de cooperativas de vivienda sindical, que es un actor que está ahora directamente empujando el asunto. Nosotros somos los más interesados en que todo termine rápidamente para que no se persista en relacionar el buen nombre del PIT-CNT y de todos sus integrantes con un asunto que realmente es de ajenos y de privados, ¿no? Es lo que tiene en parte el tema de la justicia, ¿no? Todos lo sabemos, los procesos son largos. De alguna manera siempre todos decimos, confiamos en la justicia porque están todos los procesos para que inclusive luego de un fallo judicial tengas la posibilidad de apelarlo y todo lo demás. En este caso es comprensible que, como lo decís, estando un poco en juego la honorabilidad, ustedes de alguna manera quieran que cuanto antes se pueda definir mejor. De todas maneras es como tranquilizador lo que se está dando y el fallo judicial que se conoció. Digamos que va en el sentido de lo que ha planteado el PIT-CNT, que los problemas se han dado entre empresarios privados ajenos a la vida del movimiento sindical. Bueno, y con esto no sé si te voy a hacer saltar la térmica o no, pero lo dimos hoy como, creo que fue la segunda o tercera noticia destacada del día. Y pensé inmediatamente, sabiendo que estabas como invitado, ¿y cómo le caerá a Marcelo y al PIT-CNT saber que la economía uruguaya creció un 4.3% en el primer trimestre de este año en relación con el mismo periodo del año pasado? Y acá apelo a la memoria del secretario general del PIT-CNT. Estamos en plena rendición de cuentas, una rendición de cuentas que ha sido fragmentada desde la primera rendición de cuentas, desde que se empezó, y ustedes iniciaron la lucha con el gobierno, se empezó a hablar del IRPF, de que pusieron aquel tope de los 50.000 para que por lo menos a partir de ese dinero fueran los ajustes, porque ¿cuál era la versión económica del gobierno en aquel momento para justificar inclusive los nuevos impuestos que hay? Que se venían tiempos muy complicados, que se venía la brava, había que ajustarse el cinturón. ¿Y esto? O sea, supuestamente esto no estaba ni dentro de las propias previsiones de los más optimistas. Sí, has hecho un relato completo de casi 2 años y medio, 3 años en muy poco tiempo. Te felicito en ese sentido por tu poder de síntesis. Pero, en primer lugar, cuando crece el Producto Bruto Interno, para nosotros es una buena noticia siempre, digamos. Es cierto lo que tú decís. Desde la perspectiva de la rendición de cuentas, que yo ya digo, hubiéramos preferido que no fuera solamente de un año, sino que pudiéramos echar una mirada más de mediano plazo, más estratégica. Por ejemplo, estamos reivindicando que se mejoren las partidas para la educación desde el punto de vista de aportar a la mejora edilicia, al material didáctico, también al salario docente. Hemos planteado cuestiones vinculadas a la vivienda, al Sistema Nacional de Cuidados. Hemos planteado el salario de los trabajadores de la administración pública. Y hemos dicho que hay espacios, no solamente si se desarrolla el crecimiento, sino además cómo podemos superar algunas inequidades, digamos, que todavía se manifiestan en el plano tributario de los impuestos. Un trabajador tiene una tarifa progresiva en el IRPF. El gran capital tiene tarifa plana. Hemos planteado subir el IRAE de un 25 a un 30%. Y hemos planteado otra cosa que todavía capaz que es mejor aún. Gravar
a la riqueza acumulada, al gran patrimonio que tiene nuestro país, que está muy débilmente grabado, para ayudar a resolver estas cuestiones. Sobre el crecimiento, yo creo que genera mayores potencialidades para que nuestro PICNT haga sus propuestas, pero tiene un elemento de preocupación. Y es que estamos creciendo, pero sin generar empleo. De alguna manera se viene desarrollando entonces un crecimiento que podríamos caracterizar excluyente. Yo creo que hay un debe en el país que tiene que ver con cómo promovemos, por eso el PICNT ha planteado la necesidad de un plan de generación de puestos de trabajo de calidad. Es la primera reivindicación que levantamos para la movilización del 21. Se lo vamos a plantear a los partidos políticos el martes. Hemos planteado la posibilidad de una tripartita que empresarios, gobierno, trabajadores discutamos la generación de empleo. Lamentablemente el sector empresarial está muy remiso a participar en este ámbito. Yo no entiendo por qué realmente, porque eso le hace bien al país. Y para mí tiene que haber un giro, digamos, de cómo se atiende un poco mejor a sectores que generan trabajo de calidad. Me refiero particularmente a la industria manufacturera. La construcción ha crecido después de un estancamiento desde el 2014, ha crecido, eso genera empleo, pero en la industria manufacturera hay dificultades y hay problemas, ¿no? Entonces, de alguna manera, a nosotros nos parece que la agenda de la política industrial, las compras del Estado, que se arme con redes de proveedores nacionales, que si hay inversiones se vean inducidas, digamos, a comprar en Uruguay, que no seamos tan generosos con la importación, porque acá entra todo como por un tubo. Yo a veces pongo ejemplo que en algunas empresas los productos que fabrican acá los mira el LATU con microscopio, y está bien. Ahora, lo que viene de afuera no tiene los mismos controles de calidad, no tiene las mismas formas. Entonces, de alguna manera, creo que hay que doblar la varita un poquitito para ayudar a que la industria manufacturera esté mejor. En los últimos anuncios o en el desglose un poco más pormenorizado que realizó el ministro de Economía de lo que se envía como rendición de cuentas, hay por allí la aparición de un impuesto que tiene que ver justamente con esto. Es decir, de alguna manera hay una carga sobre el tema de importaciones. ¿Con ese impuesto estarían de acuerdo? Es una buena señal. Yo no sé, digamos, desde un punto de vista cuantitativo, qué influencia podría tener o qué grado de marginalidad tiene ese impuesto. Nosotros nos referimos a eso, pero como una política mucho más integral. Que mire la aduana, que mire la facturación, que mire el dumping social. A veces nosotros importamos cosas que realmente están hechas en condiciones, pero espantosas, desde el punto de vista de las leyes laborales, etc. Y Uruguay en general, podría decirse, es un país cumplidor, entonces debería elevar un poquitito la mirada de defender un poco más su industria nacional. Bueno, pongo un ejemplo, en la industria automotriz. Para que un producto autopartista entre en Argentina y en Brasil, yo recuerdo que había gente contenta cuando ganó Macri, porque decía, bueno, ahora van a caer las trabas para que entre la producción. Hay que hacer es toda, digamos, un camino, digamos, para poder ubicar una producción. Ellos producen leyes que dicen, bueno, la industria automotriz argentina y brasilera se arma con industria autopartista nacional. Bueno, y acá en Uruguay los vehículos, por ejemplo los autos, entran sin traba alguna. Yo estoy hablando de inteligencia comercial, no estoy hablando de cerrar el país. De proteccionismo. Ni del proteccionismo viejo, digamos, claro, sino sí de tener algunas herramientas que ayuden un poco más para que no haya un crecimiento excluyente. Bueno, te iba a comentar, lo vimos de alguna manera como uno de los argumentos que se esgrimía ayer cuando se hablaba de esta cantidad de manzanas que había que tirar. Uno de los argumentos era el ingreso en las grandes superficies de una importación de manzanas. Y bueno, uno allí, cuando escucha la noticia, le rechina y digo, pero ¿y si tenemos un excedente de producción tan grande, para qué importamos? Claro. ¿Cómo se permite esa importación? O lo que se dijo después, ¿por qué no se industrializa y se hace jugo? Y resulta que el jugo no se puede hacer porque si lo ponen en el mercado, el jugo nacional sale 70 y algo de pesos y el importado sale 50. Claro, están todos esos factores y mucho más. Mirá, vos estás mencionando el sector alimentario, que entran otras consideraciones. Consideraciones de sanidad, consideraciones de soberanía alimentaria. El día que un país dependa estrictamente de otros para resolver su alimentación, queda en una posición muy vulnerable, digamos. Entonces, yo considero que, además de las discusiones de corto plazo, está bueno elevar la mirada y poder apuntar a un proyecto de país que, apostando a diversificar su producción,
mire además el trabajo del futuro que se viene, la automatización, la tecnología, las nuevas herramientas. ¿Cuestión de qué? De prepararnos como país para que esas tendencias, que en general suelen llegar un poquito retrasadas, pero que se vienen, nos agarren mejor preparados. Yo te comento, esto no es de la central, pero la UNRWA está viendo cómo priorizamos en los próximos consejos de salario, hasta inclusive más que la discusión específicamente salarial, la discusión de la reducción de la jornada. Es decir, si hay problemas de empleo, por un lado repartamos el trabajo que hay, pero por otro lado preparémonos, capacitémonos y miremos estratégicamente la tecnología que se viene, ¿no? Claro. Le voy a dar la última, la del estribo, a Danilo, porque me estaba comentando de una actividad que puede tener que ver también con esto que nos decía Marcelo, con ese elevar la mira, tratar de ver un proyecto de país más allá inclusive de un determinado gobierno, ¿verdad? Y tiene que ver con una actividad que me mencionabas, Danilo. ¿Se va a producir cuándo? Sí, exactamente, Humberto. Está proponiendo el PIT-CNT realizarlo el 20 de junio, una suerte de desayuno de trabajo, algo bastante innovador que está haciendo la central sindical, con representantes de todos los partidos. Mire, Daniel Peña, del Partido de la Gente, Eduardo Rubio, de Unidad Popular, Pablo Mieres, Partido Independiente, Adrián Peña, Partido Colorado, Álvaro Delgado, Partido Nacional, y Javier Miranda, Frente Amplio. Algo bastante novedoso que está haciendo la central. ¿Y a qué apunta ese encuentro multipartidario? Bueno, para nosotros al diálogo, digamos. Para nosotros es un gusto recibir a la totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria, digamos. La idea es que allí se harían explícitos en forma breve los elementos de la plataforma del PIT-CNT y luego escucharíamos qué opiniones tienen, digamos, los partidos políticos de un plan de generación de puestos de trabajo, de la queja que vienen presentando los patrones contra la negociación colectiva, digamos, en la Organización Internacional del Trabajo, de una serie de leyes que para nosotros son de avanzada, entre otras la ley de inclusión en el empleo de personas con alguna discapacidad, que nos parece que es un elemento muy importante de inclusión y de democratización, digamos, del trabajo. La ley de la resolución para todos aquellos trabajadores de más de 50 años en el Banco de Previsión Social, cuestión de que se puedan jubilar mejor que lo que hoy lo están en la FAP. Y esta cuestión del presupuesto, por ejemplo, las propuestas del PIT-CNT sobre el presupuesto nacional, y escuchar las posiciones de todos los sectores políticos y eventualmente explorar desacuerdos, acuerdos, qué se puede desarrollar, pero básicamente presentar un diálogo que para nosotros, en la mejor de las hipótesis, debería tener además consecuencias concretas, que se acelera la aprobación de tal o cual ley, que hay una zona de acuerdo en algunos de los aspectos del presupuesto nacional. Entonces, es una exploración, digamos, de un diálogo entre una fuerza social importante, que es la de los trabajadores, con todo el sistema político, ¿no? El paro parcial está previsto para el miércoles 21. El miércoles 21 habría un paro general de 9 a 13 aquí en Montevideo. Nos estaríamos concentrando aquí nomás en 18 y Ejido y marcharíamos hasta la Plaza Independencia. Esto es en el marco, digamos, de la rendición de cuentas, por decirlo de alguna manera. Pero van a estar allí todos, gran cantidad de los temas que hemos tratado en esta charla, ¿no? Exactamente. Más allá de que hay una plataforma más amplia, evidentemente que el centro es que el 30 de junio el Poder Ejecutivo debe enviar su mensaje para la rendición de cuentas y nos quedan pocos días para intentar proponer, ofrecer alternativas y soluciones al Poder Ejecutivo desde el movimiento obrero con los intereses y aspiraciones de los trabajadores. Marcelo, muchísimas gracias, sí. Perdona, la mesa representativa de hoy, ¿podría determinar que ese paro parcial fuera un poco más allá? Mirá, ahora nosotros tenemos una mesa representativa especial para considerar lo de la esencialidad. Y bueno, ahí los gremios naturalmente son soberanos y se puede resolver. Pues ya hay algunos gremios que hablan de 24 horas, ¿eh? Distintos tipos de cuestiones que, mi opinión personal, y lo que yo creo, porque no hay antecedentes, como la movilización del 21 fue resuelta en una mesa representativa, pero nacional ampliada, vinieron todos los compañeros y compañeras de los plenarios del interior, y esta es una mesa representativa, sí puede resolver medidas, pero yo te diría que serían además de, me parece, ¿no? Bueno, veremos ahora lo que dice la mesa, ¿no? Porque además fue resuelta en otro ámbito la movilización del 21. Entonces, si hay alguna resolución, muy probablemente sea además de, en vez de cambiar el carácter del 21.
Perfecto. Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, aquí en esta mañana de Arriba Gente. Muchas gracias por estos minutos, Marcelo. Un gustazo. Muy bien, vamos cerrando por aquí la entrevista que hemos mantenido con el secretario general del PIT-CNT.